Bien, vamos a proseguir en Social 1 con el tema que une lo que tiene que ver con influencias culturales y clases sociales. Sobre clases sociales, aparentemente tenemos la misma idea en todo el mundo de que las clases sociales se pueden dividir aproximadamente en clase alta, media y baja. En el libro les van a dar una clasificación de clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. Esto es, les he explicado en otra clase, porque la clase obrera en Estados Unidos, después de muchas luchas sindicales, logró posicionarse en un estrato que ya escapa a la pobreza. No son ricos, pero tampoco son pobres. El obrero norteamericano gana mejor que obreros de otra parte del mundo, especialmente en Latinoamérica. Eh, Varios obreros en Europa también ganan suficientemente bien, de manera que no son considerados clase baja. Entonces, para nombrarlo de alguna manera, le ponen clase obrera. Esto relativo, es relativo. A lo mejor hay algunas zonas en Estados Unidos o hay gente en Estados Unidos que no logra conseguir trabajo o los despiden. Es el problema en Latinoamérica, cuando la economía funciona mal, eh, cierran fábricas, cierran empresas y eso hace que quede mucha gente desempleada. Y la gente que va a ser desempleada busca trabajo en algún lugar y hasta que no lo encuentren sufren. O si no encuentran trabajo durante mucho tiempo, pueden recurrir al robo, a la delincuencia. Entonces, en Latinoamérica no podemos dar nosotros esta clasificación sin meternos en problemas. En Latinoamérica generalmente se usa clase alta, media y baja. Sin embargo, hay periodos en que un poco mejora la economía en algunos países de Latinoamérica. Entonces, más o menos, aproximadamente, se podría hablar de clase alta, media, clase obrera y clase baja. Pero son periodos, no es una cosa muy fija. Como tampoco es fijo el hecho de la clase media, pero la clase media es la que más funciona, digamos, la que más se mantiene en una sociedad es la clase media. Y la clase alta, bueno, está formada por las personas más ricas de un país, son los que tienen los mayores ingresos, generalmente son industriales, negociantes, gente que hace inversiones bastante grandes. Eh, Eventualmente también se dice que mucha gente rica es gente que hace negocios ilegales, ¿no es cierto? Gente que se dedica al juego, a la prostitución, a las drogas, ¿no? Esa gente que explota una parte de la sociedad también hace mucho dinero y mientras no se le pruebe de que ese dinero es ilegal, esa persona pasa por ser una persona rica, una persona de la clase alta. Es decir, hay este aspecto ético, moral, digamos, que hace que hablamos de clase alta, pero nosotros no sabemos qué hay detrás de esa clase. Sí, en Estados Unidos hay mucha gente que es de la clase alta porque ha hecho industrias, ha trabajado como industrial, gerente de una empresa, fundador de una empresa, pero también sabemos que en Estados Unidos hay mucha competencia y la competencia entre la gente de clase media alta o rica es una competencia más feroz que la competencia de clase obrera o baja. Eh, Esta competencia es bastante feroz en lo que tiene que ver con algunos factores de riesgo. Por ejemplo, hay personas que de cualquier clase social les gusta invertir en acciones de una empresa
Este, ustedes saben que las grandes empresas en Estados Unidos le han permitido también a muchos obreros de la misma empresa invertir en la empresa. Eso le conviene a la empresa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos muchas empresas tienen acciones. Entonces tú eres el dueño de la empresa, tienes el 51% de las acciones, suficiente para que la empresa sea tuya, porque mientras mantengas el 51%, eres el dueño de la empresa. El resto, el 49%, tú ofreces a toda la gente que quiera unirse a tu empresa, le ofreces participar en acciones. Digamos que cada acción de la empresa X valga $50. Entonces un obrero dice, bueno, a ver, ahorraré y me compraré este, una parte de la empresa, ¿no es cierto? Acciones. Entonces, si la empresa produce bien, se le pagan esas acciones a la persona. Es decir, si una persona quiere retirar sus acciones, si está el tiempo justo como para poder retirarlo, retira las acciones más el dinero que ha ganado. Entonces yo compro acciones por $100 cada una. Digamos que compro 5 acciones, $500. Y digamos que la empresa le va bien y gano $200. Digamos que pongo más y la empresa funciona bien, entonces gano más. La empresa no es mía, es de aquella persona que tiene el 51% de las acciones. Pero aunque no sea mía, yo participo de la empresa porque tengo acciones y me va a interesar que la empresa funcione bien. Si yo soy obrero de la misma empresa, voy a trabajar pensando que si yo trabajo bien y la empresa funciona bien, yo voy a ganar no solamente mi sueldo, sino que voy a ganar por invertir en la misma empresa en la que trabajo. Es un sistema interesante porque hace que los obreros sientan, por lo menos los que están haciendo esta transacción, eh, esos obreros sienten que tienen que ayudar a la empresa incluso económicamente. Pues tienen que trabajar, tienen que colaborar para que la empresa produzca más y las acciones produzcan más renta, digamos, produzcan más ganancia. Entonces, este sistema de acciones que tienen muchas empresas en Estados Unidos ha hecho que mucha gente, perteneciente o no a la empresa, pueda ganar dinero si los ejecutivos de la empresa logran que la empresa se posicione cada vez más. ¿Esto qué significa? Si yo produzco galletas y produzco 1.000 paquetes al mes, voy a ganar X. Si produzco 20.000 paquetes al mes, voy a ganar más. Quiere decir que la empresa va bien y produzco cada vez más y gano cada vez más, porque vendo cada vez más. Y si produzco 100.000 paquetes al mes, voy a ganar mucho más. Pero ¿qué debería hacer para esto? Debería convencer a la gente de que compre mis galletas. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a la publicidad. Una publicidad muy bien hecha que haga que la gente quiera comprar esas galletas y no otras. Entonces, la publicidad es cara, pero se invierte en publicidad para convencer a mucha gente que compre esa marca de galletas. Si mucha gente compra esa marca de galletas, yo puedo vender más galletas cada vez. Mi empresa va a ganar más. Y las personas que tienen acciones en esa empresa van a ganar también. ¿No es cierto? Por lo contrario, si la empresa cae, las acciones ya no valen nada y la persona pierde. No solamente no le dan beneficios por sus acciones, sino que pierde hasta las acciones mismas, porque por ahí la empresa desaparece, se hunde. Así que este es el sistema capitalista a partir del cual hay que entender qué es la clase alta, la clase media, la clase obrera y la clase baja. La clase alta en los países capitalistas es la clase industrial, los que están en la industria, los que están en empresas. Eh, y hay otros sectores también,
de gente muy rica. Por ejemplo, ustedes saben, los dueños de los medios de información antes eran los dueños de periódicos que ganaban mucho. Ahora son los dueños de sectores de Internet los que ganan mucho. El dueño de Facebook, el dueño de tal cosa, de tal otra. Esa es la gente que gana ahora. Y bueno, cada vez las personas que se meten en la tecnología, invierten en tecnología y les va bien, ganan mucho dinero. Se dice que hay un mínimo de no sé cuántas personas en el mundo que son las más ricas del mundo. Y después de eso ya viene una clase media, que por lo general es la clase intelectual, investigadores, profesores, eh, y esa clase intelectual uh, produce ideas o produce servicios. ¿Sí? Entonces esa gente gana un sueldo. Según la posición en que usted puede ganar un sueldo alto, un sueldo medio, pero es un sueldo. Clase media significa fundamentalmente que una persona trabaja a sueldo y hace, eh, por lo general, trabajo intelectual. Esa es más o menos la caracterización de la clase media. Trabajo intelectual, trabaja por sueldo, con sueldos a veces relativamente altos. Un ejemplo de eso sería la universidad, porque los profesores hacemos un trabajo intelectual, ganamos un sueldo. Esto es relativo, pero generalmente las personas que más ganan son las que por ahí se animan a tener un puesto de trabajo como director, decano, rector. Se supone que son categorías donde el sueldo es más alto. Todo esto es relativo. Todo esto es relativo. Cuando un docente tiene muchos años de antigüedad, su sueldo se eleva. Y ese sueldo suele ser a veces más alto que si esta persona tuviera un cargo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo sería director si con mi sueldo gano lo suficiente sin tener tanto problema? En cambio, una persona que tenga un sueldo bajo, le convendría ser director porque tendría un sueldo más alto. Así que todos estos matices, digamos, se tienen que tomar en cuenta en el momento de estudiar cuáles son las actitudes de las personas que están en clase alta, media o baja. Las actitudes se encuentran con respecto a las expectativas. ¿Qué expectativa tengo yo de ganar más o a lo mejor de situarme mejor? A lo mejor no me interesa ganar más, me interesa situarme mejor. Entonces, investigo, publico, trato de ser famoso, doy conferencias, porque mi expectativa no está dada por el dinero, sino por la situación intelectual en la que yo me quiero encontrar. Eh, por supuesto que todo está relacionado. O sea, si quiero ser un buen intelectual, debería tener tiempo para escribir y publicar. Y si la universidad no me da mucho tiempo, tendría que renunciar a parte de mis materias o algo para tener tiempo para publicar. Así que a veces hay que elegir. O prefieres tener tiempo para hacer un trabajo intelectual, o te dedicas nomás a ser profesor para ganar un sueldo. Eh, o tratas de establecerte como director, decano o rector para ganar un sueldo mayor y tener más poder dentro de la U. Que esto es relativo, pero funciona. Entonces, estas son las posibilidades de la clase media. La clase media trabaja a partir de un salario, es decir, no salario, perdón, trabaja a partir de un sueldo. El obrero es el que trabaja por un salario. Vamos a entender acá por salario no solamente un sueldo, sino un sueldo menor que el de la clase media, por lo general. Ahora, hay que ver de qué organizaciones estamos hablando y de qué países.
En Argentina, por ejemplo, yo recuerdo que aquellas personas que trabajaban en yacimientos, es decir, para la cuestión del petróleo o el gas, era gente que ganaba muy bien, aunque fueran simplemente obreros que hacían un trabajo muy básico, pero ganaban mucho mejor que personas que trabajaban en otras áreas. El área de yacimientos, el área del petróleo, es un área que paga muy bien, renta mucho. ¿Por qué? Porque el petróleo se vende en todo el mundo, todavía es necesario para la gasolina, todavía es necesario para muchas industrias. Por lo tanto, el petróleo paga bien. Entonces, si tú trabajas en una firma estatal de yacimientos, ganas bien. En Estados Unidos, si bien el Estado controla toda la economía del país, pero en Estados Unidos se le permite a mucha gente desde hace unos siglos que si encuentran petróleo en un campo de su propiedad, ese petróleo es suyo. Entonces el gobierno le va a cobrar un impuesto bastante grande, pero aún así una gran parte del ingreso, el ingreso que obtiene una persona por vender petróleo es muy alto y esas personas se hacen ricas. Eh, pero tiene que contratar gente especializada. Todo este rubro del petróleo se ha hecho más especializado cada vez y los ingenieros petroleros y los técnicos petroleros, eh, cuando se los contrata, ganan muchísimo, ganan mucho más que en otros trabajos, porque es un trabajo especializado y es un trabajo de mucho riesgo también. Trabajar en esta clase de empresas siempre te corre el riesgo de que en el lugar de trabajo pueden haber incendios, explosiones. No sucede con frecuencia, pero es una consecuencia posible de este tipo de trabajo. Entonces hay trabajos que son muy duros, otros no tanto, pero las personas que han trabajado en trabajos muy duros, por lo menos yo tengo el caso de la Argentina, mucha gente que conozco, esa gente tiene el derecho de jubilarse antes, no tiene que esperar a tener tantos años para jubilarse, se puede jubilar mucho antes y por lo general tienen buenas jubilaciones. Gente que ha trabajado en yacimientos petrolíferos tiene un buen sueldo, digamos, de jubilación. Ha trabajado en un trabajo que se considera agotador, peligroso, y puede jubilarse antes que el resto de las personas. Como en gran medida la jubilación es eh, voluntaria, la gente puede jubilarse cuando quiere, sabiendo que en el momento que se jubile, si no tiene mucha acumulación de antigüedad, la gente va a cobrar menos. Pero si tiene mucha antigüedad, va a cobrar más. Si ha hecho un trabajo relativamente fácil, va a cobrar menos. Si ha hecho trabajo de riesgo, va a cobrar más. Entonces hay escalas. Les doy estos detalles porque a veces uno habla de manera muy general. Los ricos, la clase media, la clase baja o la clase obrera. Pero la clase obrera no es siempre la misma, depende del área en que trabaje, depende del tiempo que trabajó, depende del momento en que quiere retirarse. Algunas personas por razones de salud o lo que sea se retiran antes, otras personas trabajan hasta cuando pueden, porque en muchos lugares la jubilación no es obligatoria. Los docentes no estamos obligados a jubilarnos, podemos trabajar todo el tiempo, pero la jubilación es importante porque en ese momento tú ya no trabajas porque ya no quieres trabajar, porque quieres dedicarte a otra cosa. Y hay que ver si esa jubilación es buena o no. La jubilación no es gran cosa acá en Bolivia. Lo que puede ser bueno es un finiquito que te da la empresa donde trabajas. La universidad también tiene que hacerlo, pero lo que pasa es que la universidad ahora no tiene plata. Muchos docentes estamos esperando que eso se arregle para jubilarnos. ¿Para qué jubilarse? Para tener tiempo, un poco más de tiempo para uno y tal vez leer más, pasear más, escribir, hacer cosas. Eh,
es lo que haría una persona de clase media, porque la clase media tiende a ser un poco más intelectual, o por lo menos tiende a conocer más cosas, viajar, ¿sí? Viajar, leer, escuchar música, hacer cosas. Es decir, la clase media tiende a estar un poquito más en el mundo de la cultura o de las profesiones libres. Y la gente de clase baja, la gente obrera, habría que ver en qué rubro trabaja y cómo está ese rubro en su país. Cuando en un país como en Bolivia actualmente hay mucha construcción, toda la gente que está ligada a la construcción va a tener trabajo. Este asunto de la construcción generalmente estimula el trabajo y estimula a muchas otras, muchos negocios, digamos. Porque si hay un edificio, para hacer ese edificio se necesitan ladrillos, se necesita cemento, se necesitan vidrios, se necesita madera, se necesitan cables, se necesitan pisos, se necesita de todo, ¿no? Cantidad de cosas. Entonces, los albañiles, los plomeros, los electricistas, hay un montón de gente que de pronto tiene trabajo. Y si se están haciendo muchos edificios, las personas pueden pasar de un trabajo a otro. Es decir, hay trabajo para las personas que saben hacer determinadas cosas, porque hay que entender que la gente necesita trabajar en aquello que sabe hacer. Si una persona es un buen albañil, pero no hay trabajo, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Tendrá que dedicarse a algo para lo cual no está preparado, porque él está preparado para ser albañil, sabe, porque su padre le enseñó, porque hay alguna, alguna forma de aprender. Pero si no hay trabajo para un albañil, el albañil ¿qué va a hacer? Por último, se dedicará a hacer otra cosa. Siempre esperamos que la persona sin trabajo no se vuelva un delincuente, porque eso también sucede cuando después de mucho tiempo una persona no tiene trabajo, muchas veces cae en las redes delincuenciales para ganar algo. Eso sucede mucho, especialmente en Latinoamérica o en Asia o en África, donde la gente por pobreza puede entrar en organizaciones delincuenciales. Y esto es lo que habría que evitar. Eh, por eso yo estoy dando en Feno 2 un libro que después les voy a pasar a ustedes también para que lo lean, sobre teorías que más o menos se han implementado, se han hecho experimentos y más o menos funciona. Por ejemplo, el hecho de darle un sueldo a la persona, aunque no trabaje, se le regala un sueldo para que tenga una cobertura mínima que le permita vivir dignamente. Y habría que ver a partir de ahí qué es lo que la persona quiere hacer realmente, ¿no es cierto? Porque si una persona hace un trabajo que no le gusta, lo va a hacer porque necesita dinero, pero como no le gusta el trabajo, lo va a hacer mal. Por lo tanto, hacer un sueldo básico para todo el mundo y que a partir de ese sueldo básico la persona se dedique a algo que le gusta, ahí podemos ver que la persona puede funcionar mucho mejor. Por supuesto que estas cuestiones son complejas porque hay que ver cómo funciona toda la economía de un país, pero ya hay un consenso en muchas personas, no en todos, pero hay un consenso de que sería bueno que las personas tengan un sueldo, el sueldo universal, el sueldo básico, ¿sí? Sin pedirles nada, sin que las personas tengan que estar este, firmando papeles cada vez, sin que las personas tengan que ser controladas a ver qué hacen. No, se les da el dinero y listo, y a ver qué pasa. Y se ha comprobado que la mayoría de las personas en los experimentos que se han hecho trabajan. Es decir, tienen ese sueldo que les permite estar tranquilos, porque por lo menos van a comer bien, van a vivir relativamente bien, por lo mínimo que sea, y ya no tienen que preocuparse por subsistir.
van a subsistir porque tienen un sueldo para eso. Y a partir de ahí, con más tranquilidad, van a buscar un trabajo que les guste, donde ellos se sientan realizados. Y van a elegir ese trabajo y van a trabajar muy bien. Se ha hecho esto en varios países, se han hecho experimentos, funciona, pero para que funcionen muchas cosas tiene que funcionar bien. Entonces, cuando hay problemas políticos, ideológicos, estas cosas a veces podrían no funcionar. Yo sé que, por ejemplo, en la Argentina, el peronismo trata este tema y son criticados. Ellos lo hacen por el sistema de bonos, un bono para esto, para esto, para esto, para esto. Y mucha gente critica esos bonos, dice, no, les das bonos a las personas y los convertís en vagos. Pero eso es porque tal vez no se ha hecho el programa completo. Hay que darle bonos a las personas gratuitos, sin que la persona tenga que hacer nada. Se les regala un dinero, pero también se les tiene que permitir la capacidad de que hayan trabajos posibles para hacer un trabajo voluntario, no un trabajo obligado. Porque cuando alguien hace un trabajo obligado, por lo general lo hace mal, ¿no es cierto? Si tú vas a una oficina y te tratan mal, es porque esos empleados están trabajando ahí, pero en el fondo no quisieran estar trabajando ahí. Así que eso, los obreros o los empleados que trabajan mal es porque por lo general están haciendo un trabajo que no les gusta y no sirven para ese trabajo, pero están ahí porque necesitan ganar un sueldo. Entonces, el sueldo universal podría solucionar esto. La persona no se va a morir de hambre porque tiene un sueldo mínimo universal, aunque no haga nada, se lo regala ese sueldo, el Estado, y a partir de ahí la persona busca un trabajo en el cual se sienta bien y puede rendir más. Este, hay muchas formas de hacer esto. Pero está la otra parte, la parte que dice, no, esto fomenta la vagancia, la pereza, la delincuencia. Eh, y no es necesariamente así. Se han hecho varias experiencias en Estados Unidos, en Europa, también en África, en Asia. Y las experiencias que se han hecho, que hasta ahora no son muy grandes, han dado resultados positivos. Han dado resultados positivos. Hay que discutirlo todavía esto. Está en discusión. eh, Están esas dos partes que le digo, las partes de las personas que han hecho la experiencia dicen, esto funciona, porque cuando una persona se siente segura con un sueldo mínimo, a partir de ahí la persona busca hacer algo más creativo, que a ella, que a esa persona le guste, digamos, ¿no es cierto? Supongamos un albañil, que no quiere dejar de ser albañil porque le gusta su trabajo, pero tiene un sueldo básico, quiere decir para que él y su familia estén relativamente bien, tengan para comer, para el colegio, para ropa, las cosas imprescindibles. Entonces ya tiene un sueldo para cubrir eso. Y a partir de ahí, este tipo tiene que buscar algo donde quiera hacerlo. Entonces, como él es albañil, va a buscar algún trabajo de albañil en lugares donde se lo necesite, o él mismo a lo mejor puede hacer una pequeña empresa personal para ofertar trabajos de albañilería. La gente, en un momento determinado, si la gente tiene un sueldo básico, y ese sueldo básico lo deja tranquilo, porque es un sueldo que se le va a dar, haga o no haga nada, está tranquilo con ese sueldo, se le permite garantizar su vida diaria, a partir de ahí la persona con un problema menos, con una angustia menos, va a trabajar mejor. Y se ha comprobado que sí, que en muchos lugares se ha hecho el experimento y la gente trabaja más. Les comento esto porque cuando hablamos de clase alta, media, baja, hay mucho para discutir. No es una cuestión así teórica fija. Clase alta, clase media, clase trabajadora, clase baja. ¿Qué entendemos por clase trabajadora? En Estados Unidos es el obrero, que es un obrero cualificado, a veces especializado, y que trabaja como obrero, pero que gana bien. En cambio, la clase baja, en las clasificaciones norteamericanas, es la gente
muy pobre que no quiere trabajar, porque no le gusta trabajar, porque no quiere. Y tienden a ser delincuentes, perezosos, vagos. Pero eso, hay algunos autores que lo discuten. Dicen, no es que es gente que no quiere trabajar, es gente que no ha sido estimulada para tener un lugar adecuado en la sociedad. Dele a esa persona un sueldo básico. Haga o no haga nada, como un regalo. Cada mes va a recibir su sueldo para él y su familia. Entonces la persona se siente tranquila. Esa parte ya la tiene superada y su mente y su emoción puede estar en buscar ya un trabajo correcto o un trabajo que le guste y puede funcionar mejor. Este, entonces, todo esto de clase alta, media, baja implica tremendas discusiones sobre cuestiones económicas, políticas, ideológicas. Eh, Cada país o cada sistema trata de tener su interpretación de qué es lo que se debería hacer. Es muy discutible. Todavía hay clases. Por supuesto que el marxismo, Marx, Engels, Lenin, querían hacer una revolución donde ya no hayan clases sociales. A eso se le llama comunismo. Nunca se ha llegado al comunismo perfecto, no, no se llegó nunca a eso, pero el asunto es que desaparezcan las clases sociales, que ya no tengamos que hablar de clase alta, media, baja, sino que haya una sola clase social. Todos los seres humanos, respetados como seres humanos, haciendo los trabajos que quieran hacer, ganando lo suficiente para no morir y para vivir una vida un poco más plena. Y todo eso se ha ido poco a poco logrando, pero yo diría de una manera un poco rara, es que los experimentos que se han hecho con este asunto del sueldo universal en países capitalistas, esos experimentos han sido exitosos, mientras que los experimentos del socialismo en Rusia, en China, durante mucho tiempo fueron un fracaso, hasta que los rusos se deshicieron del comunismo, ya no es un país comunista, y los chinos tampoco, los chinos son políticamente, mantienen el Partido Comunista, pero económicamente son capitalistas, pasaron al capitalismo. De manera que los planes de Marx, Engels, Lenin fracasaron, Mao Zedong, esa parte fracasó. Así que de diferentes maneras, tanto en Rusia como en China, lo que hay ahora es capitalismo. El socialismo se terminó, el comunismo se terminó. Y les aclaro, como siempre aclaro, que el comunismo era un objetivo a lograr, ojo, que nunca se logró. El comunismo es cuando desaparecen las clases sociales, imagínense eso, desaparecen las clases sociales y desaparece el Estado. La estructura del Estado es una cosa muy compleja. Para que desaparezca el Estado y que las personas se autogobiernen y ya no haya clases sociales, se necesita realmente pensar en un mundo muy ideal, muy ideal. Por eso uno podría pensar que el comunismo imaginado por Marx y Engels en realidad es un idealismo, porque no se logró en la realidad. Es la desaparición de las clases sociales. Hay mucha gente que no entiende eso. Mientras hayan clases sociales en un lugar, quiere decir que todavía no se ha logrado el comunismo. Puede haber un socialismo, socialismo de Estado. Hay varios tipos de socialismo, pero no el comunismo. El comunismo es que todo sea en común, que todos nos repartamos todo, entre todos. Y que no haya un gobierno tiránico, que no exista el Estado como tal. Es la desaparición del Estado, incluso del concepto de Estado. Es una teoría muy linda, pero muy fuerte, no se ha podido lograr. Entonces el asunto es, desde el capitalismo o desde cierto socialismo moderado, el asunto es cómo lograr
una sociedad que sea por lo menos menos injusta, ¿no es cierto? Entonces hay muchos factores ahora que propenden a un socialismo moderado. Socialismo moderado significa que no se pretende el comunismo, la desaparición total de las clases sociales, la desaparición del Estado. ¿Sí? El Estado, por lo general, según plantean los políticos revolucionarios, el Estado debería desaparecer, porque el Estado siempre es el Estado de los ricos. Hay clases sociales, clase alta, clase media, clase baja. La clase alta son los ricos, los muy ricos, y ellos manejan al resto de la sociedad, y la manejan a través del Estado. ¿Qué significa el Estado? Una organización un poco vertical en toda sociedad que pone orden. El Estado, por lo general, si tenemos un gobierno más o menos republicano, un gobierno más o menos democrático, tiene que ver con tres poderes, por lo menos. ¿Sí? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo es el que hace las leyes de un país. Senadores, diputados, ellos escuchan las demandas de la población y las transforman en leyes. El poder ejecutivo es el presidente con todos sus ministros. Ellos hacen que esas leyes se pongan en funcionamiento para que el país avance. El poder judicial es el que se encarga de los juicios, todo lo que tiene que ver con demandas, peleas, este, faltas a la ley. Entonces ahí el poder judicial establece penas, castigos, este, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el imperio de la ley, como se llama, ¿no es cierto? Entonces de ahí están los abogados, ¿no es cierto? La policía, ayuda. Eh, ahí hay lo que se llama la justicia, digamos. Todo eso pertenece al poder judicial. Judicial. Idealmente, tal como se ha ido desarrollando la democracia, tal como lo pidió Locke en Inglaterra en el 1700 y tantos, o Rousseau, eh, según esto, estos poderes deberían ser independientes. El poder judicial de ninguna manera puede depender del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el presidente, pero el presidente no puede mandar preso a quien le dé la gana, eso no tiene que ver con él. Una persona va presa si ha cometido un delito, y ese delito, si ha sido cometido, lo puede saber el poder judicial. Solamente un juez puede determinar que una persona tiene que ir a la cárcel. Tiene que haber un juicio. Para ese juicio, todas las personas tienen derecho a tener un abogado. Entonces el abogado defensor le dice, no, esta persona no merece ir a la cárcel por esto y esto y esto, yo voy a probar que esta persona es inocente de aquello de lo que se le acusa. Mientras que hay un fiscal, que es el que quiere probar de que la persona no es inocente, de que sí ha cometido faltas a la ley. Depende de quién gane el juicio, la persona va presa o no va presa. Todo esto es muy complicado, es muy complicado. Yo estudiaba Derecho en la Argentina cuando era joven y hice un par de años y después abandoné porque justamente nos permitían, donde yo vivía, en Mendoza, que era una ciudad muy avanzada en la Argentina, muy avanzada en los años 60 y tantos, donde el Palacio de Justicia era muy parecido a los que hay en Estados Unidos, y nos permitiera a nosotros, como estudiantes de Derecho, ir a un lugar desde el cual podíamos observar los juicios. Y había un juicio que se hizo, y yo estaba de acuerdo con el fiscal, porque el fiscal estaba demostrando un hecho delictivo. Tanto el fiscal como el defensor eran profesores en la Facultad de Derecho que yo estudiaba. El fiscal, el señor Lavado, era hermano de Joaquín Lavado, el Quino que hace la Mafalda, que hacía la Mafalda. El hermano de Quino era el fiscal, era profesor. Y todos estábamos de acuerdo con el fiscal porque demostró un hecho delictivo muy complicado. Y sin embargo salieron libres.
esos tipos que eran delincuentes salieron libres. ¿Por qué? Porque había un factor político de por medio, que uno de los implicados era hijo del gobernador, bla, 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 bla. Y a mí todo eso me dio tanta rabia que decidí dejar la carrera de Derecho. Me cansaron muchas cosas, pero esa fue, como se suele decir, este, la gota que derramó el vaso. Ya me cansé y dije, tal vez mi vocación no era demasiado fuerte, no sé qué pasó, pero sabemos que las cosas no son perfectas, no son perfectas. Pero de todas maneras, hay el poder legislativo, se hacen las leyes, poder ejecutivo, pone en funcionamiento las leyes para ordenar la sociedad, y poder judicial. Si hay algún problema ilegal, el poder judicial tiene que actuar para ver si hay un castigo o no hay un castigo. Pero en algunas sociedades, en Europa hace mucho tiempo atrás, ahora está sucediendo en Latinoamérica, donde incluso gobiernos aparentemente justicieros, así de izquierda, eh, se transforman en gobiernos tiránicos donde el presidente domina todo. El presidente domina el poder legislativo, el poder ejecutivo, por supuesto, y el poder judicial. Eso está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Sí? El presidente de Nicaragua fue un guerrillero que luchó valientemente contra un tirano que había allí. Somoza. Actuaron contra el tirano y lo vencieron finalmente. Pero cuando estos revolucionarios entraron, primero uno, después otro, después le tocó a este tipo que está ahí ahora y no sale más. Él ha transformado el poder ejecutivo, ¿sí?, en el poder que domina también el legislativo y domina también el judicial. Es decir, él ha caído en una tiranía igual a la que había antes. Él es de izquierda, los otros eran de derecha. Bueno, pero la tiranía es igual. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, si tenemos que explicar cómo funciona un gobierno, tenemos que meternos en el sector político. Pero es necesario saber cómo funciona un gobierno para saber por qué hay clases sociales o qué pasa cuando se espera que no hayan clases sociales o qué pasa cuando se hace una revolución para cambiar una sociedad y resulta que la revolución termina siendo peor que lo que había antes, que es lo que me parece que ha pasado en Nicaragua. Entonces todavía hay mucha confusión sobre estos temas, habría que hablar más de política, pero no se puede hablar de manera muy tranquila sobre el problema de las clases sociales. Entonces, la cuestión de las clases sociales es mucho más compleja de lo que dice el libro. El libro de Lindgren, como yo les dije, es un libro básicamente descriptivo. Te plantea ciertas realidades sociales que han sido estudiadas, pero no profundiza más. La realidad social siempre es mucho más compleja, es mucho más compleja. Así que hablar del tema de clases sociales es un tema complicado, delicado. No es solamente decir hay clase alta, media y baja, o clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. No es suficiente. Porque una pregunta que nunca se hacen en el libro es, ¿por qué hay clases sociales? Podría no haber. ¿Qué pasaría si no hubieran clases sociales? ¿Qué pasaría si en algún país se llega a una especie de comunismo en el que ya no hay clases sociales y todo el mundo vive bien? Que eso no se ha logrado nunca. Los países como Rusia, que después se transformó en Unión Soviética porque se agregaron otros países más chicos al proyecto comunista, o en China, o en Cuba, o en cualquier otro país donde haya habido un proyecto comunista, se volvieron países muy tiránicos, donde el Estado es todo, cuando en realidad el objetivo es que el Estado desaparezca.
Pero en los países socialistas, de manera contradictoria, el Estado se ha hecho mucho más fuerte. Entonces las personas son sirvientes y víctimas del Estado. Entonces ya no es el Estado capitalista donde los empresarios mandan en la sociedad. Es el Estado comunista donde los más afortunados que logran ser miembros del partido son los que dominan la sociedad. Stalin, por ejemplo, en Rusia tuvo un poder total. Mandó a matar gente sin motivo, solamente porque él, como era un poco paranoico, se le ocurría que tenía enemigos por aquí, por allá. A todo un sector de Rusia los hizo morir de hambre porque se enojó con ellos, porque ellos no querían contribuir a algunas exigencias del Estado comunista. Ha hecho barbaridades este hombre. Tal han sido las barbaridades que cuando se murió, después que hubo, se pasó, después de un periodo intermedio, se eligió a un nuevo presidente. En realidad el presidente es el secretario del Partido Comunista, y estuvo Khrushchev. Ese señor Khrushchev denunció en una reunión del Partido Comunista, en una reunión política nacional, denunció todos los crímenes que había hecho Stalin. O sea, entre ellos mismos, siendo comunistas, no se dejaron pasar las cosas por alto. Dijo, Stalin ha hecho esto y esto y esto y esto y esto. Se denunció eso. Les digo esto para que no se crea que el comunismo es la solución. No es la solución de nada, para nada, absolutamente. El comunismo fracasó como partido comunista. Eh, Así que, bueno, hay que buscar soluciones intermedias. Ni una izquierda total comunista, ni una derecha total que podría ser tipo Hitler. Y estos problemas políticos hay que hablarlos cuando hablamos justamente del tema de clases sociales, porque se trata de esto, ¿no es cierto? El socialismo elevado también al Partido Comunista, promete la desaparición de las clases sociales. Que está bien, es una promesa interesante. Todos pensamos que no deberían haber clases sociales. No debería haber clase alta, media, baja. Es una injusticia. Porque eso es en un país donde se permite que una persona que quiere ser rica sea rica, a costa de lo que sea. Porque no todos los ricos llegan a ser ricos de manera honrada, digamos, ¿no es cierto? Podemos pensar que una persona, ella misma forma una empresa, esa empresa tiene éxito, se agranda, tiene muchos más logros, y la persona que ha creado la empresa se hace rica. Entonces decimos, se ha hecho rico, pero se lo merece. Como Henry Ford, qué sé yo. El tipo trabajó, hizo un montón de cosas. Y el mismo Henry Ford fue el primero que se dio cuenta, por ejemplo, que los obreros no podían trabajar todos los días, que había que darles por lo menos sábado y domingo para que descansen. Él fue uno de los primeros que se dio cuenta que si el obrero descansaba por lo menos en la semana, después rendía mejor. Y él estuvo de acuerdo también en acortar los horarios de trabajo. En fin. Antes se trabajaba cualquier cantidad de tiempo, hasta que lucharon por las 8 horas de trabajo. Calcularon que 8 horas de trabajo por día tenía que ser suficiente para que un ser humano no se canse tanto, que no tenga tanto problema. Se logró. Pero la lucha por las 8 horas de trabajo significó muertes, luchas horribles, tremendas. Eh, Cuando los mismos empresarios deberían haberse dado cuenta que no puedes explotar a un obrero en la cantidad de trabajo por día ni en la cantidad de trabajo por semana, porque entonces rinde cada vez menos, está menos atento, entonces va a manejar mal las máquinas y o se va a romper un brazo él, o va a fregar una máquina, o va a pasar algo. Así que al obrero hay que darle tiempo para que se reponga. Entonces, por lo menos 2 días a la semana que no trabaje, un sábado o domingo, y que en la semana trabaje en cada día
8 horas, no más de 8 horas. Porque antes no había ningún límite para esto. Y poco a poco, a través de muchas luchas, se han logrado estos límites. Eh, pero esto implica, como les digo, es uno de los capítulos más políticos que hay en el libro. Y el libro, les comento todo esto porque en el libro no parece que fuera así. El libro simplemente dice, bueno, la clase alta tiene estas costumbres, la clase media estas otras costumbres, la clase baja estas costumbres. Por ejemplo, si una persona tiene mucho dinero, y especialmente en países ricos como Estados Unidos o en algunos países europeos, o ahora en algunos países árabes petroleros, esta gente que tiene mucho dinero tiene costumbres especiales que no puede tener la gente de clase media o la clase de baja, o la clase obrera. ¿Por qué? Porque son formas de vida que muestran, además, que la persona tiene un poder social. Entonces las personas ganan mucho, pero gastan mucho también en ostentación. Tienen que ostentar y mostrarle a los demás que ellos son los poderosos, que ellos son los que manejan la sociedad. Entonces tienen sirvientes, coches lujosos, casas lujosas, sus mujeres tienen joyas, los hombres tienen algunas joyas también. Las mujeres de la clase social alta nunca, nunca repiten un vestido de una fiesta a otra. Las mujeres de clase media o incluso de clase baja tendrán unos pocos vestidos y más o menos tendrán que usar los mismos vestidos para cada ocasión. Pero una mujer de clase alta no puede hacer eso. Tiene que tener un vestido nuevo para cada ocasión. En Estados Unidos se estaba permitiendo hace un tiempo atrás que una persona de clase media elija un vestido y que después lo devuelva, para también imitar a las mujeres de la clase alta. Entonces una mujer de clase media puede escogerse un vestido, lo usa y después lo devuelve. Lo paga de todas maneras, pero devuelve. Ese vestido devuelto es higienizado y pasa a ser mercadería que va a ir a países más pobres. Ese vestido irá a Latinoamérica, a la India, qué sé yo. Entonces, hay mujeres ya de la clase media o media alta en Latinoamérica que usa vestidos que ya usó antes una señora en Estados Unidos, que lo usó una sola vez y no lo quiere usar más, porque no puede aparecer en la próxima cena o en el próximo baile con el mismo vestido, porque los demás se van a dar cuenta. Tiene que usar un vestido para cada vez. Eh, entonces hay costumbres de la clase alta que las distingue de la clase media. Por ejemplo, el gasto inútil, ¿no es cierto? Se puede leer ahí, Messi compró una mansión en tantos millones, o él mismo va a vender otra mansión en tantos millones. Entonces la gente de clase alta, sea cualquiera el medio por el cual llega la clase alta, puede mostrar que tiene suficiente dinero para gastar. Entonces, mostrar los gastos es mostrar que se tiene dinero y es mostrar una cierta superioridad. Hoy en día, los deportistas o los artistas, en algunos casos, pueden llegar a ganar mucho dinero. Eh, y bueno, se supone que muchos de ellos contratan a alguien para que les ayude a invertir, para que les ayude a que ese dinero no se pierda. Lamentablemente en el pasado hemos sabido de casos de deportistas, boxeadores, etcétera, que se pusieron en manos de alguien que al final les robó todo el dinero. Hay estos casos. Pero llegar a la clase alta antes era mucho más difícil, porque había normas europeas. Y las normas europeas de la clase alta trataron de imitar todo lo que había hasta cuando todavía habían reyes, todavía hay reyes en Europa, lo que se llama la nobleza.
Esa nobleza fue liquidada por la Revolución Francesa, pero todavía existe la nobleza, ya no con el poder de antes, no tienen el poder político de antes, pero especialmente en Europa todavía existe la nobleza, todavía hay el conde, tal, marqués, rey. En Inglaterra tienen los reyes, en España tienen los reyes, en Bélgica, en varios países siguen habiendo reyes que tienen un poder simbólico y económico, pero no político. Políticamente ya hay una democracia, entonces es en la política democrática donde se juega eh, la, el destino político de un país. Antes era el rey el que manejaba el destino político de un país, tenía un poder absoluto. O el rey tenía ministros, o el rey tenía de todas maneras eh, senadores, es decir, tenía un conjunto de personas que también le ayudaban al rey o también lo contradecían a veces. Pero en último caso el rey tenía un poder absoluto, o la reina, como en Inglaterra. Eh, entonces, las normas de la clase alta, la clase noble, le llamaban, las normas de la realeza, eran normas muy precisas, muy específicas. Posiblemente hasta hoy se están todavía más o menos rigiendo esas normas. Para cenar con la reina de Inglaterra hay normas, para cenar con los reyes de España hay normas, que no son las mismas normas de la clase media y mucho menos de la clase baja. Hay normas muy precisas, cómo hay que actuar, qué clase de ropa hay que llevar. No puedes llevar la misma ropa si hay una ceremonia a la mañana, o a la tarde, o a la noche. Las señoras lo saben. Los caballeros también, aunque los caballeros tienen poca variación, digamos, en su atuendo. Pero las señoras sí tienen una gran variación de atuendo. Y tienen que saber con qué clase de vestido ir si es una ceremonia en la mañana, en la tarde o en la noche. Son formas de vestir diferentes. Tienen que saber, por ejemplo, cuando van a cenar, la cosa más sencilla, digamos, pero que hay que saberla, es cómo usar los cubiertos para cada comida. Entonces la persona llega y hay varios cubiertos, varios cuchillos, varios tenedores y algunas cucharas. ¿Cómo sabes en todo eso qué es lo que tienes que usar cada vez? Las normas dicen que hay que ir de afuera hacia adentro. Los primeros cubiertos que vas a usar, que son los que están más afuera, es para la primera comida. Los segundos que vas a usar, que están un poco más adentro, es para la segunda comida. Entonces, si hay 3 o 4 comidas, más o menos, y el postre, tú sabes cómo están distribuidos los cubiertos. Si no sabes eso, los demás se dan cuenta que no eres noble. Todas estas regulaciones se hicieron hace mucho tiempo atrás para verificar si había una persona que no era noble y estaba metida ahí de contrabando, una persona que estaba simulando ser noble pero no lo era. Hasta el siglo XX, en la nobleza, se decía, usted está invitado a cenar en la casa de duque tal, qué sé yo. Se va a recibir al intelectual tal y se va a hablar en francés o se va a hablar en inglés. Entonces, si tú no sabes inglés o francés, no puedes ir a ese lugar donde te dicen qué idioma se va a hablar en honor a la persona invitada. Es decir, hay reglas. En la clase alta hay reglas. Si tú no cumples las reglas, quiere decir que no perteneces a la clase alta o no deberías pertenecer. Hoy en día todo esto ha cambiado mucho, porque con la democracia, como les digo, se puede ser clase alta por razones económicas, no por razones de herencia familiar. Porque antes, cuando habían todas las cuestiones de reyes, hasta la Revolución Francesa, incluso un poco después, la nobleza se distinguía por familia. Esta persona es noble porque desciende de tal, de tal, de tal, de tal, de tal.
Entonces era un concepto familiar, el pertenecer a la clase noble. La persona no tenía que hacer nada para pertenecer a la clase, pertenecía por herencia, porque su papá, su mamá, su tío, sus abuelos pertenecieron a la clase noble. Entonces se hereda esa nobleza, se hereda. Y en los tiempos de la nobleza absoluta, antes de la Revolución Francesa, ser noble era suficiente, no tenía necesidad de trabajar un noble. Tenía sus tierras, o el mismo rey le daba un sueldo, o él tenía riquezas por tal o cual motivo. No tenía que trabajar. Los que tenían que trabajar sí era la burguesía, que era la clase media de la época, y los campesinos, que tenían que trabajar más que todos los demás, eran los que verdaderamente producían riqueza para el país. Riqueza que se la tragaban los de la clase alta, los nobles. Pero como les digo, ¿para qué sirve saber que hay clase alta, media, baja? Para estudiar cuáles son las costumbres en la clase alta, media, baja. Entonces hay costumbres específicas de la clase alta. Por ejemplo, este asunto de las cenas lujosas, las fiestas lujosas, las normas de la nobleza, las normas de cortesía, las normas de educación que tiene que haber ahí. Eso distingue la clase alta. Y son gente que tiene mucho dinero. Por ejemplo, hablemos de esto, que es un ejemplo que pongo porque es un ejemplo clarísimo. Eh, un obrero cumple años, entonces invita a sus amigos a su casa. No mucho, pero invita. Y cada cual colabora. Cada cual lleva una botella de cerveza, una botella de vino. Alguien compra, qué sé yo, un poco de queso, de fiambres. Y entre todos hacen el cumpleaños. Clase media. Clase media. Digamos que yo soy clase media y me invitan a un cumpleaños de una persona amiga en Santa Cruz. Entonces yo compro un regalo más o menos interesante, que me ha costado bastante dinero, y lo llevo a Santa Cruz. Me voy en avión, llego a Santa Cruz, me reciben bien, dejo el regalo, y ahí voy a tener una cena muy especial con personas más o menos especiales de clase media, donde pueden haber intelectuales, pueden haber funcionarios políticos, este, o simplemente personas del comercio, de la industria. Podrían haber. Pero es clase media. Generalmente la clase media es más de empleados especiales. Por ejemplo, nosotros somos empleados de la universidad. Un profesor, en último caso, es un empleado de la universidad. Entonces, esa es la gente que se reúne en la clase media con una cierta capacidad de gasto para el regalo, para viajar en avión y volver, ¿no es cierto? Ahora supongamos que es clase alta. Supongamos que yo soy clase alta. Entonces, una persona amiga de la clase alta me invita a su cumpleaños. El cumpleaños es en Londres. Entonces yo viajo con mi esposa a París. En París encargo un regalo que le va a llegar a la persona que yo quiero en Londres. Un regalo carísimo. Me voy a Londres. Y allí tengo que ir a especie de palacio, ¿no?, que tiene mi amigo. Vamos a tener una cena, vamos a estar una semana ahí en Londres. Vamos a tener una cena, después de la cena van a haber visitas por aquí, por allá, paseos, hasta que decidimos volver. Cuando volvemos con mi esposa, nos vamos a Nueva York porque ahí tenemos un hijo que está trabajando y estudiando allí porque él quiere. Yo le pago, por supuesto, todo su estudio, todo su estadía allí. Vemos que nuestro hijo está bien y volvemos. He dado todo un círculo con bastante dinero en juego. Esa es la clase alta.
Les doy otro ejemplo más dramático de la clase alta. Una persona está enferma, es un obrero, tiene que recurrir, en el mejor de los casos, si es que tiene, a su seguro de salud. Y por lo general ese seguro, que puede ser la Caja Nacional, digamos, es un seguro muy inseguro, digamos, porque va mucha gente allí, a veces no tienen espacio para atender a la gente, a veces atienden mal a la gente, a veces no tienen ni siquiera los medicamentos necesarios, y la gente tiene que comprar aparte, como pueda. Así que enfermarse en la clase baja es trágico. Soy de la clase media. Yo trabajo en San Simón, tengo el seguro universitario, funciona muy bien el seguro universitario, bastante bien. Hay buenos profesionales, hay una buena cantidad de medicamentos, hay una buena atención. No mucho más, pero como clase media estamos bien. Ahora bien, soy clase alta. No necesito ir a un seguro. Voy a un hospital de la clase alta, a una clínica de la clase alta, que es lujosa, que tiene los mejores médicos del lugar, que tiene los mejores sistemas que se necesiten para sacar radiografías, para hacer todo lo que sea. Tiene todo el aparato científico y tecnológico que se necesita, por más caro que sea. Y si es necesario, o viajo al exterior para hacerme curar bien, no importa el gasto en el viaje, en la estadía, yo puedo pagar todo ese gasto. En un hospital específico, con médicos específicos. Me han dicho, mira, allí te van a curar de esto porque tienen esto y esto y esto y esto. Entonces me traslado, gasto todo el dinero que sea necesario, pero gasto el dinero en traslado, en medicamentos, yo pago todo, puedo hacerlo. Los mejores médicos, los mejores remedios, el mejor lugar. O, en algunos casos, puedo hacer traer un médico del exterior para que me vea. No quiero viajar, quiero pagarle a un tipo que venga a verme. Y si es posible, el tipo viene a verme y me dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces me dice, esto se puede curar aquí, o usted tiene que ir a Nueva York, o usted tiene que ir a París, o usted tiene que ir a Hamburgo, qué sé yo. Y allí lo van a atender bien. Es decir, tengo las mejores posibilidades. Si soy rico, si soy de la clase alta, tengo las mejores posibilidades que esa sociedad me puede ofrecer. La sociedad del mundo. Ser rico sirve para eso, para tener las mejores posibilidades que el mundo te puede ofrecer, por más caro que sea. Para eso sirve ser rico, para eso sirve ser de la clase alta. Entonces, en materia de fiestas, de compras, de lujos, de salud, en todo esto, ser de la clase alta significa tener la posibilidad de elegir lo mejor. Entonces, las diferencias entre clase alta, clase media, clase baja, está en el tipo de vida que puedes llevar con el dinero que puedes gastar. Esa es una cuestión absolutamente capitalista. Se trabaja así en, en la idea capitalista. Clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. Entonces, cada clase va a tener costumbres o posibilidades de acuerdo a la clase en la cual está. Y esa clase en la cual está implica un reconocimiento o una posibilidad económica, básicamente, que justifica todo el resto. Es decir, el nivel económico que yo tenga va a justificar el por qué yo tengo tales posibilidades, como se habla mucho ahí de Messi, que tiene la posibilidad de comprarse, como ahora tiene que vivir en París, tiene la posibilidad de comprarse una casa o una mansión, qué sé yo, o vende otra mansión y se compra otra. Y Messi es un buen tipo, que es un buen deportista, y a través del deporte ganó un montón de dinero. Antes no era así. Los deportistas nunca han sido tan bien pagados, o los artistas de cine.
era gente que no era bien pagada. Incluso los artistas no eran bien mirados. Pero todo eso fue cambiando. Entonces, hoy en día, un deportista o un artista de cine pueden ganar mucho dinero. Mucho dinero. Claro, hay una cuestión acá. Si ganas mucho dinero, el Estado te puede cobrar un impuesto más alto. Se supone que el Estado le cobra más a las personas que tienen más. ¿Por qué? Porque con ese impuesto que te cobra el gobierno, eso pasa a ser el dinero del gobierno, que no es del gobierno, sino del país, y ese dinero se distribuye después para que ese Estado dé servicios. Los hospitales públicos funcionan con el dinero del gobierno, entre comillas, pero ese dinero del gobierno tiene que ver con las cosas que el mismo gobierno puede ganar, por ejemplo, la venta de gas acá en Bolivia, la venta de petróleo, pero también con los impuestos que le cobran a la gente rica. Pero resulta que la gente rica a veces no paga impuestos, busca la forma de evadir impuestos. Una de las formas más típicas en Estados Unidos es decir, he gastado este dinero porque he donado dinero al hospital tal, he donado dinero a un hogar de niños, he donado dinero a tal cuestión, tales proyectos para prevenir la vejez, qué sé yo, he donado. Y muestras papeles donde sí han habido donaciones tuyas. Pero tú pasas una donación y le muestras al gobierno que has hecho un pago de $1 millón para una institución de niños pobres. Pero en realidad tú has dado $500.000, no 1 millón. Pero los tipos que están en esa organización, para los niños pobres, les conviene tener por lo menos $500.000. Entonces ellos firman como si hubieran recibido 1 millón. Han recibido 500.000. Entonces el rico le muestra al gobierno un documento donde se muestra que él ha donado 1 millón. Entonces, para la institución recibir $500.000 ya es bastante, recibir $500.000. Entonces le permite al rico que se ahorre 500.000. Entonces el rico dice, he donado 1 millón. No, no donó 1 millón, donó 500.000. Los otros 500.000 se los reserva para que el gobierno no le cobre tanto impuesto. Porque cuando son donaciones no se cobra. No te pueden cobrar por las donaciones que has hecho. ¿Cómo te van a cobrar? Te cobran si has hecho negocios, te cobran por todo lo que tú ganas como tipo rico. Y la idea original no es mala. Mientras más dinero tiene alguien, más impuestos tiene que pagar. Y el Estado con esos impuestos ayuda a la gente más pobre. Esa es la idea más o menos del equilibrio en el sistema capitalista. Pero, como les digo, hay personas que abusan de este asunto de las donaciones. Entonces yo hago una donación, pero no le digo al gobierno exactamente cuánto doné. Puede haber una mentira ahí. Entonces, como les digo, dono 500.000, pero digo que he donado 1 millón. Y la institución a la cual estoy haciendo la donación están de acuerdo con eso. Mira, yo voy a decir que te he dado 1 millón, te voy a dar 500.000. Ah, está bien, 500.000. Nos puede ser útil para muchas cosas. Entonces, te doy 500.000, pero vos decís que he dado 1 millón. Entonces le dice al gobierno, he dado 1 millón, no me pueden meter impuestos acerca de esto, no me pueden deducir nada. Allá no le deducimos nada. Pero el tipo se gana 500.000. Entonces hay un montón de astucias, por lo cual a veces la gente rica no quiere pagar los impuestos que debería pagar. Porque no es una mala idea que tú ganas más y pagas más impuestos y con esos impuestos el gobierno ayuda a la gente más pobre, ¿no es cierto? Eh, para hacer un equilibrio. Pero no siempre sucede esto porque la gente rica no siempre dice la verdad acerca de sus gastos. Hay gastos que a lo mejor no los registra para que el gobierno no sepa, y ese dinero que gana en tal o cual cuestión lo manda al exterior, en algún banco de algún país lejano, digamos. ¿Sí?
y él sabe que va a ser difícil que encuentren ese dinero, porque a lo mejor lo pone con el nombre de otra persona, pero es dinero de él. Entonces hay muchas trampas que suele hacer la gente de clase alta para que no le descuenten ese dinero que deberían descontarle para hacer un equilibrio. Eres rico, paga más impuestos. Eres pobre, bueno, con esos impuestos que le cobran los ricos voy a ayudar a los pobres, digamos, a hacer este equilibrio. Pero no siempre es posible porque los ricos mienten. Así que esto es parte de la política, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, hay características específicas de la clase alta, de la clase media y de la clase baja. Pero una característica específica antes eran las costumbres de la clase alta, media y baja. Y eso un poquito está cambiando también porque de pronto hay gente de la clase alta que tiene costumbres que antes era de la clase media o de la clase baja. Por ahí se imitan las costumbres de un lado a otro. A veces la clase baja o la clase media quiere imitar a la clase alta y no se dan cuenta que lo más justo en ese momento la clase alta está imitando a la clase media o a la clase baja. Hay imitaciones que la gente que está metida en una clase no sabe que la otra clase ya no está funcionando así, está funcionando de otra manera. Entonces, los ricos están siempre en fiestas suntuosas, y a lo mejor no, ñato, mira, durante toda la temporada pasada y la temporada que viene, los ricos han decidido no hacer muchas fiestas, ahorrar, hacer fiestas muy pequeñas, muy económicas, durante un tiempo, por X motivo. Entonces la persona de clase baja piensa que los ricos están haciendo grandes fiestas, y no, no es así, porque los ricos han decidido no gastar dinero en fiestas, porque hay un problema económico en el país, y ellos quieren invertir y mantener las inversiones seguras. Entonces no hacen mucho gasto. Pero la gente pobre supone que la gente rica siempre hace gasto. Entonces, pero esto también cambia a partir del periodismo. El periodismo, cuando es un buen periodismo, hace que se ejerza la democracia. Es decir, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando con todo el mundo. Y ese aspecto de la democracia comunicacional es muy importante. Es importante saber quién es quién y qué es lo que está haciendo. ¿No es cierto? Claro, no es posible, no es posible no saber lo que los otros hacen. Eso es una injusticia. Entonces se declara como justo que todo el mundo sepa lo que el otro hace. Entonces empieza el periodismo, las noticias. Es muy bueno para el periodismo si hay algún escándalo en la clase alta, lo publican. Esa sería la democracia comunicativa, digamos. Entonces los de la clase alta un poco se frenan en ciertas cosas para que no salga a publicidad. Bien, hasta acá la clase de hoy, chicos. Vean en el libro clases sociales. ¿Sí? Entonces después vamos a empezar a investigar cómo es que se unen estas dos cosas, clases sociales e influencias culturales. Listo, gracias chicos, chau, chau. Gracias, Licen.